Mira, yo creo que es un día donde de manera muy especial experimentamos la orfandad, ¿no? En mi caso, porque bueno, la cercanía con el Papa Francisco ha sido muy grande desde el año 98, que él fue arzobispo de Buenos Aires, fue mi obispo, así que tuve un trato muy cercano con él, pero creo que es la iglesia la que está experimentando una gran orfandad y diría la humanidad entera está, atravesando un momento de orfandad. El Papa Francisco, bueno, tiene un liderazgo a nivel mundial que a veces los argentinos no terminamos de descubrir, pero donde su palabra ha tenido un peso muy, muy grande y bueno, y el Papa nos ha dejado una enseñanza sobre todo de la importancia de la cercanía a los sufrientes, a los más pobres, a los necesitados. eh, ha anunciado de manera muy especial la importancia de que estemos atentos a los que están más en las periferias. Mira, yo recuerdo cuando era sacerdote en Buenos Aires, teníamos las reuniones en la curia metropolitana que está frente a la Plaza de Mayo. Ahí teníamos las reuniones. Y ahí el cardenal Bergoglio en esa época nos decía a los sacerdotes, no quiero que miren la realidad desde acá, vayan a las villas, vayan a los barrios, vayan a las periferias y desde ahí miren la realidad, vean las necesidades pastorales de la gente. Y esto que hizo en Buenos Aires después lo hizo de manera muy especial, ni bien asumió como papa, ¿no? Esa cercanía, su último viaje fue a Papúa Nueva Guinea, a Indonesia, estuvo en Mongolia, en países, digamos, que no eran considerados como, según los criterios muchas veces que se tiene desde la geopolítica como importantes, a donde había apenas un puñadito de cristianos, pero donde la humanidad estaba necesitada de una presencia que hablara sobre la dignidad de la persona, sobre la dignidad del hombre. Así que yo creo que hoy la iglesia, pero la humanidad entera, está sintiendo una orfandad. Totalmente. Y un papa muy abierto a hablar de todos los temas, ¿no? A quien le tocó ser papa en un contexto mundial de cambio permanente, de muchas discusiones Tal cual, nuevas y que tal siempre cual. estuvo a la altura, ¿no? Tal cual. Sí, y yo diría como tomando, primeriando, como le gustaba decir a él, ¿no? Había que estar primeriando la realidad. Y bueno, su mensaje sobre el cuidado del planeta, él lo llamaba la casa común, ¿no? Cuidar la casa común, el llamado a la fraternidad de todos los hombres, a descubrir que más allá de las ideologías, más allá de las religiones incluso, tiene que haber una experiencia de que todos los seres humanos estamos unidos y estamos viviendo un llamado muy, muy especial a descubrir lo que nos une más que lo que nos divide, ¿no? Tiene una encíclica bellísima llamada Fratelli Tutti, y bueno, y por supuesto la Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común, que bueno, son iniciativas, digamos, realmente que son muy novedosas para el mundo. Y que también responde en una esencia, a vos te tocó visitarlo en el Vaticano, te tocó conocerlo hace muchos años, te ha tocado verlo por televisión, habrás visto siempre una esencia que no se ha perdido, ¿no? No, tal cual, tal cual. Yo creo que él, bueno, en primer lugar, eh, pienso, él cuando fue al cónclave después de la muerte del Papa Benedicto, que como vos sabes, bueno, los que eligen al Papa son los cardenales, y él era cardenal al ser arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, y bueno, él fue con un bolsito, te diría, con las cosas mínimas pensando en volverse en unos días, ¿no? Y incluso tuvo gestos muy, muy simpáticos, ¿no? Porque como él ya no volvió nunca más a la Argentina,
bueno, le dijo, en aquella época se recibía el diario en papel, ¿no es cierto?, en el 2013 todavía, así que llamó por teléfono al diariero que le llevaba el diario todos los días para decirle que ya no iba a volver y que por lo tanto no le llevara el diario. Esos pequeños detalles, pero digo, él no fue pensando que podía ser elegido papa, ¿no? Y cuando lo eligieron papa, él, bueno, elige el nombre de Francisco. Él expresa por qué elige ese nombre. De hecho, él dice allí mismo que hubo un cardenal brasilero, el cardenal Jumes, que le dijo, no te olvides de los pobres. Y entonces él dice, bueno, aquella persona que abrazó voluntariamente, con más profundidad, la pobreza fue Francisco de Asís en la iglesia. Y bueno, y además un amor especial a los pobres, a los leprosos, a los abandonados de aquella época, ¿no? Y bueno, y él entonces dice que eligió el nombre Francisco por eso. Pero yo creo que además Francisco fue un gran renovador de la iglesia. En los momentos de crisis, y hemos vivido y estamos viviendo momentos críticos en la iglesia, así como en el mundo, y bueno, en los momentos de crisis surgen personas en la iglesia, en la historia de la iglesia siempre ha sido así, que hacen una verdadera renovación, ¿no? Y Francisco de Asís renovó la iglesia, pero renovó la iglesia volviendo a la esencia de lo que es el Evangelio. El amor a los pobres, el amor a los más pequeños, la humildad, la pobreza evangélica, el ir en contra de toda concepción materialista. Bueno, eso es la esencia del Evangelio. Y bueno, y Francisco de Asís renovó la iglesia en su tiempo de esa manera. Yo creo que cuando el Papa eligió su nombre, Francisco, la primera vez que un Papa elegía este nombre, yo creo que lo que estuvo es con la conciencia de que le tocaba un momento de profunda renovación de la iglesia. Y creo que ha sido así y que, bueno, estaremos como recibiendo y profundizando su mensaje en los próximos años. Y bueno, para finalizar, yendo un poco a tu relación más cercana con él, estamos en tu despacho, vemos cartas, vemos fotos, contanos de estos últimos encuentros y también de estos intercambios, ¿no?, que había entre el Vaticano y 9 de julio. Claro. Bueno, de hecho, la última vez que tuve la oportunidad de estar en una audiencia privada, ¿viste? O sea, vos sabés que en el Vaticano hay audiencias que son audiencias generales, que se realizan en la Plaza de San Pedro, en el Aula Pablo VI, donde los obispos tenemos la oportunidad de acercarnos e intercambiar un saludito, una palabra. Pero en el año 22, en mayo del año 22, tuve la oportunidad de estar en Roma y de tener una audiencia privada con él, es decir, de ir a su casa, a su despacho y poder sentarme y hablar y recordar. Bueno, realmente el Papa tenía una memoria prodigiosa, peligrosa diría, porque cualquier cosa que uno había conversado con él la retenía en su memoria de manera muy, muy impresionante, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de dialogar muchas cosas sobre la realidad de la Argentina, sobre la realidad de la iglesia. Y bueno, la verdad que para mí me quedo con ese recuerdo. Todavía él estaba muy bien, más allá de alguna pequeña cosa que tenía por su edad, algún problema de dolor de la rodilla. Recuerdo que mientras estábamos conversando se frotaba un poco la rodilla porque estaba con mucha molestia en eso, pero estaba bien, digamos. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar muchísimo y de darnos un gran abrazo, así que eso lo guardo en la memoria. Y bueno, y a mí me ha marcado realmente como me tocó tenerlo como obispo siendo un sacerdote joven y bueno, y su enseñanza, su testimonio, su ejemplo realmente me ha marcado y espero que
bueno, poder ser fiel al legado que él ha dejado en mi vida personal para bien de nuestra diócesis y para bien de 9 de julio, que es la misión que él mismo me ha encomendado.